Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pues familia, tengo la bendición de también compartirles la palabra en esta noche y de verdad estoy muy contento por ello. Nervioso como siempre, ¿verdad, pastor? Ponemos nerviosos, pero con la ayuda de Dios y con las oraciones de ustedes lo podremos lograr. Amén. Oramos. Vamos a ponernos una vez más en las manos de nuestro Dios y que su palabra cumple el propósito de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Señor. Somos humanos, Señor, con debilidades, con temores, pero ponemos nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, y que quieres bendecirnos en esta noche, Señor. Ponemos nuestras vidas en ti, Señor, para que seas a través de ti, Señor, uses mi vida para que te expreses y hables y digas lo que tengas que decir y que toques nuestros oídos para que escuchemos solamente tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, pero también por lo que harás, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios, ¿cómo dice? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues la palabra que vamos a ver hoy se titula ¿Cómo buscar a Dios? Y comenzábamos nuestro servicio diciendo que muchas veces las personas lo buscan a través de la religión y de diferentes maneras. Pero cuando ya caminamos con Dios, muchas personas han comenzado a caminar con Dios, a tener una relación con Él. Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad que se está desmoronando a pedazos, falta de valores. Y ante esa situación, ¿cómo podemos continuar con nuestra carrera espiritual? ¿Cómo podemos continuar en ella? ¿Cómo permanecer en la palabra de Dios si incluso las personas que están facultadas para emitir leyes, emiten leyes que van en contra de lo que es la palabra de Dios? Legalización de abortos, consumo de drogas, portación de armas. Todo eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y cómo enfrentar esas luchas espirituales que cada día se levantan y que nos impiden caminar en el nivel sobrenatural que Dios está esperando que nosotros caminemos. ¿Cómo podemos hacerlo? En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, dice que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús, siendo el Hijo de Dios, él quería agradar a Dios, quería agradar al Padre, quería vivir una vida que agradara a Dios y que su presencia no se apartara de él. Y él quería hacer el bien a los demás. Él quería hacer sanidades a los demás. A eso había venido. Pero para que pudiera hacerlo, Jesús necesitó la llenura del Espíritu Santo. Dios lo ungió con poder, derramó un poder sobre él. Y entonces fue que él pudo hacer bienes, pudo sanar a la gente que estaba oprimida por el diablo. Y esto sucedió hace más de 2000 años. Hoy en día, quizás nosotros estemos peor que esa gente. Quizás estemos peor. Esta pandemia nos ha venido a mostrar cuán vulnerables somos. Y quizás a alguien de los que está aquí no les tocó la enfermedad. Quizás hasta hoy la han librado, gloria a Dios. Pero después de todo, seguimos siendo víctimas de las consecuencias de esta pandemia. Hay mucha gente que en la guerra que está sucediendo ahorita al otro lado del mundo dicen, esto es allá, pero aún así
seremos víctimas de la guerra que está sucediendo allá. Con la pandemia, quizás no nos tocó, pero muchos negocios cerraron, los precios se elevaron, estuvimos encerrados por un largo tiempo y ante eso el índice de divorcios incrementó. Porque no hemos estado acostumbrados a estar con la esposa, a estar con los hijos, tenemos problemas y entonces hay separación. Esas son las consecuencias de esta pandemia. Hay una generación que está lastimada. Hay una generación que ha quedado muy lastimada con esto, con incredulidad. Y sabe, lo primero que muchos cuestionan es la veracidad de Dios. Dios, si eres real, ¿por qué me permites pasar esto? Dios, si de verdad existes, ¿por qué permites que estas cosas sucedan? Si tú eres un Dios de amor, si tú eres un Dios de misericordia, ¿por qué estás permitiendo esto? Y nosotros, hay gente que ha padecido esto, hay gente que ha perdido familiares. Y nosotros queremos que esta gente esté bien. Nosotros queremos que ellos sean sanados, pero no podemos ir ante una persona que perdió un familiar y decirle, sabe, es el plan de Dios. Aunque sea el plan de Dios, ¿sabe cuándo lo va a entender? No lo va a entender de momento. Hay generación que lo que quiere ver es señales, maravillas, prodigios. Y para que eso suceda, usted y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces queremos también que la gente experimente lo que nosotros disfrutamos estar en este lugar. Invitamos a los que se quedan en casa porque disfrutamos estar en este lugar. Las reuniones presenciales, ya las extrañábamos y las disfrutamos. Y queremos decirles que en este lugar se siente la presencia de Dios. Pero ellos no lo van a entender hasta que no vean señales, maravillas, prodigios. Queremos explicar con palabras muchas veces lo que es inexplicable. Las personas que están heridas, ciegas, atadas, oprimidas, no lo van a entender. La única manera que ellos puedan ver que hay un Dios vivo que está en nosotros es que usted y yo estemos haciendo bienes, estemos orando por los enfermos y ellos estén sanando. Es lo que ellos quieren ver. Pero cuando eso sucede es porque nosotros estaremos llenos del Espíritu Santo y entonces los ciegos estarán recobrando la vista, los mudos estarán hablando, los atados estarán siendo liberados. Eso sucederá, pero sucederá cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Una de las manifestaciones del fin es que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Y antes quizás lo veíamos muy difícil porque lo primero que se nos venía a la mente era ir a las naciones. Y decíamos, está difícil. Y hoy hay más facilidad porque grabamos un en vivo en YouTube, lo enviamos y quizás ese mensaje llegue al otro lado del mundo, alguien lo escuche y se ha sanado y se ha liberado. Pero, ¿qué con el vecino? ¿Qué con el vecino que se está divorciando? ¿Qué con el compañero de trabajo que está destruyéndose por medio de las adicciones? ¿Qué con ellos? Necesitamos dejar que Jackie Chan le predique a los que están ahí en China y nosotros predicarle a los que tenemos cerca. A ellos hay que darles el mensaje. Necesitamos orar por ellos. Cuando veamos a alguien así, dígale, yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Déjame orar por ti. Y sabe, cuando usted ore por ellos, ellos estarán siendo liberados, ellos estarán siendo sanados. Y sabe, ¿qué puede pasar
cuando nosotros oramos por una persona? Suceden dos cosas solamente. Y es que escuche el mensaje y abra su corazón a Cristo y entregue su vida a Cristo. Y la otra es que oiga el mensaje y cierre la puerta y diga: yo no quiero saber nada. Así estoy bien. Aunque no esté bien, va a decir que está bien. Pero son las dos reacciones lógicas a la predicación del Evangelio. Unos creen y otros se resisten. Pero a usted y a mí, Dios nos dice que sigamos predicando. Él nos da la autoridad, no solo para continuar predicando, sino para tener lo que el Señor Jesús tenía: paz. El Señor Jesús dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es como el mundo la da. ¿Sabe cuándo dijo el Señor Jesús esto? ¿Sabe cuándo lo dijo? Él ya les había hablado a los discípulos acerca de su muerte. Él sabía de qué muerte iba a morir. Él sabía que lo iban a entregar los sacerdotes y que lo iban a azotar y que lo iban a escupir. Él sabía que lo iban a crucificar y que en la cruz le iban a enterrar una lanza en el costado y que iba a morir desangrado en esa cruz. Él lo sabía. Y aún así, Él está diciendo: mi paz les dejo. ¿Cómo es posible que una persona que está una semana de ser básicamente triturado se encuentre disfrutando de paz? ¿Sabe? La paz que el Señor Jesús tenía no era de Él. La paz que el Señor Jesús tenía era una paz que venía de tener una relación con el Padre. Y esa es la paz que usted y yo tenemos. Tener una relación con el Padre nos lleva a tener paz en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier conflicto en que estemos, en medio de cualquier tormenta. Estaremos en paz porque sabemos que Jesús nunca pierde el control. Amén. Pero en el libro de Lucas, el Señor Jesús nos dice a nosotros en esta noche: pidan a Dios y se les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Y esta es una noche donde podemos pedirle a Dios de esa paz. No solo para a veces queremos la paz para el mundo, queremos la paz en los conflictos que están habiendo ahora, pero ¿qué con nosotros? Necesitamos paz entre nosotros, necesitamos paz entre esposa, esposo, hijos, vecinos, necesitamos paz. Y esta noche es una noche donde podemos pedirle a Dios que derrame de esa paz que estaba en Jesús sobre nosotros. Este es el tiempo de pedirle. Quizás estemos pasando por situaciones difíciles, igual sí. No somos perfectos, nos equivocamos. Cuando Pedro negó por tercera vez a Jesús, sabemos que Pedro no quería negar a Jesús. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no queremos, pero las hacemos, nos equivocamos. Pedro negó por tercera vez a Jesús, y cuando lo niega por tercera vez, las miradas de Jesús y Pedro se encuentran. Jesús miró a Pedro, pero no con una mirada acusadora, sino con una mirada de decirle: Pedro, cree en lo que te he dicho, porque todo lo que te he dicho es verdad, es verdad. Sin embargo, Pedro lloró amargamente, dice. Lloró amargamente. Y mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 o 16, ya ni sé. Un día fueron a pescar, Pedro, y se fueron con él unos de sus compañeros, discípulos de Jesús, y no estaban pescando nada, y de pronto viene un personaje y le dice: ¿no tienen algún pescado? Se imaginan la frustración de estar pescando y no encontrar nada, y de pronto viene alguien ahí y les pregunta si no tienen pescado. No tenemos, no hemos pescado. Y le dice:
el hombre, tiren sus redes a la derecha. A veces la frustración no nos lleva a no identificar la voz de Jesús. Pedro no identificó la voz de Jesús, fue Juan el que identificó y dice, es el maestro. Y cuando Pedro escuchó que era el maestro, se ciñó y se tiró al agua y salió en silencio. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, ya tenía un pescado y los invitó a comer. Y después de que hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y hubo una tercera vez donde Jesús le preguntó, Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué interesante, ¿por qué no le dijo a Juan? ¿Por qué Jesús no le preguntó a Juan eso? Porque ¿quién era el que lo había negado? Pedro. Entonces, las veces que Pedro negó a Jesús son las veces que Jesús le dio la oportunidad de que rectificara que lo ama. Las veces que usted y yo nos equivocamos serán las veces que el Señor Jesús estará delante de nosotros diciéndote, ¿me amas? ¿Me amas? Nos da la oportunidad de que lo hagamos. Tenemos un Dios de las oportunidades. A veces nos equivocamos y ya no nos queremos acercar a Jesús, pero Él está listo, extendiendo su brazo para darnos la oportunidad de que le digamos que lo amamos. Amén. Dios es bueno. Y a veces decimos, Señor, es que no he conseguido lo que te prometí a principio de año. No importa, lo bueno es que usted está hoy aquí, manifiesta que se levanta y le está diciendo, Señor, aunque no he logrado el propósito que te hice a principio de año, estoy aquí porque quiero caminar contigo, quiero hacerlo. A lo mejor usted se propuso orar y no lo ha hecho. Qué bueno que está aquí porque le está diciendo, Señor, quiero hacerlo, quiero llevar una vida de intimidad contigo. Quizás se equivocó y anduvo en caminos diferentes, pero qué bueno que está aquí porque está mostrándole al Señor que quiere andar en sus caminos de nuevo. Muchas veces queremos hacer lo correcto y nos acercamos a personas que pensamos nos ayudarán. ¿Y sabe qué nos dicen las personas? Confía en tu corazón. ¿Y sabe qué dice la palabra de nuestro corazón? Que es engañoso y que es perverso. Así de que no nos podemos basar ni en las personas que nos dicen, a lo mejor de buen corazón no los dicen, pero se equivocan. Nuestro corazón se equivoca. En lo que usted y yo nos tenemos que basar es en la palabra de Dios, porque ese es nuestro manual para que podamos caminar en integridad delante de Dios. Amén. Mateo 14, versículo 27. El Señor Jesús, después de haber alimentado a una grande multitud, le dice a los discípulos, súbanse a la barca, vayan adelante, allí los alcanzo, yo voy a orar. Y entonces los discípulos se suben a la barca y ya van allí en el mar de Galilea. Y el mar de Galilea no era como el lago de 3 vidas. Era un mar con tormentas. Y allí van los discípulos y de pronto se encuentran con la tormenta y van avanzando, pero llevan dificultades y entran en temor, y por si fuera poco, una silueta se les aparece caminando sobre las aguas. Ya estaban temerosos de por sí y luego tuvieron miedo y dijeron, un fantasma. Y enseguida Jesús le dijo, cálmense, yo soy. No tengan miedo. La voz de Jesús nos va a calmar cuando estemos en temor. Pedro le respondió y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás.
Esto me encanta porque en las tentaciones de Jesús, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús no tenía ningún interés en demostrarle al diablo quién era él. Jesús sabía quién era él. Pero aquí, mire, le dice Jesús, ven. Jesús le quería demostrar a Pedro que era él, ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar. Y caminó, pero de pronto vio la tormenta, puso sus ojos en la tormenta y se comenzó a hundir, se comenzó a ahogar. Y dice, Señor, sálvame, sálvame. Y entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y en cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar, ¿sabe? Hay personas que tienen una buena relación con Jesús, han caminado de la mano con Jesús, pero de pronto surgen obstáculos, surgen problemas, surgen situaciones que lo llevan a desviar su vista de Jesús y a ponerlo en los problemas y entonces comienzan a hundirse, comienzan a ahogarse. Pedro bajó de la barca, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, algo que para nosotros es muy difícil, pero que no para Jesús. Y una de las virtudes de Pedro en este pasaje es que cuando se estaba hundiendo, Pedro clamó. Y muchas veces nosotros nos estamos hundiendo y no clamamos a Jesús, vamos a otras personas, vamos a otras cosas que nos puedan ayudar. Pedro clamó a Jesús. La pregunta es, ¿a qué distancia se encontraría Pedro de la barca? Se supone, si hubiera estado cerca, quizás los mismos compañeros le hubieran dado un remo para que se sujetara y se subiera. O él mismo hubiera dicho, ayúdenme, pero no, entonces quiere decir que ya estaba lejos de la barca. Ya había caminado quizás unos 10, 15 metros y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. La pregunta surge entonces, ¿cómo regresaron a la barca? Y hay dos maneras de cómo pudieron haber regresado. Y una es de que Jesús le hubiera dicho a Pedro, Pedro, fallaste. Pero ven, súbete a Mamache, dicen en mi pueblo. Y se llevó a Pedro hasta la barca. Y la segunda es que Jesús le hubiera dicho a Pedro, Pedro, confías muy poco en mí. Fallaste. Pero ven, subamos de nuevo a la barca, vamos a caminar nuevamente juntos y juntos vamos a regresar caminando a la barca. ¿Qué es lo que usted piensa? Yo creo que fue de esta manera, y usted hoy tiene la oportunidad de decirle al Señor, levántame. Quizás hoy usted se está ahogando en alguna situación adversa. Quizás usted esté pasando por un momento de incredulidad o falta de fe, pero por eso es que usted está hoy aquí. Levántese. Roberto, levántate. Vamos a caminar juntos, dice Jesús. María, levántese. Estela, levántate, vamos a caminar juntos. Marianita, levántate, vamos a caminar juntos, dice el Señor. Levántese. Jesús no permitirá que usted se vuelva a hundir. Y a veces criticamos a Pedro por su falta de fe, pero si nos damos cuenta, Pedro dio pasos de fe, caminó sobre las aguas. En el camino se comenzó a hundir y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Vamos caminando bien, vamos caminando sin problema, pero de pronto las situaciones adversas hacen que nos comencemos a hundir. No sé qué tiempo tenga usted caminando en los caminos del Señor, pero hay situaciones que nos llevan a hundirnos. Cuando perdemos de vista a Jesús, cuando nos desenfocamos de Jesús, comenzamos a hundirnos en nuestros temores, en nuestras ansiedades, en acusaciones. En Dios hay restauración, pero usted y yo tenemos que clamar, Jesús, ayúdame.
Es que me he equivocado, sí, todos nos equivocamos. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que no se quede con la acusación. Iba pasando Jesús por Jericó y de pronto ve a un hombre con sus discípulos que está ahí ciego de nacimiento, y los discípulos le dicen: ¿quién pecó, él o sus padres, para que este hombre esté así? Jesús le dijo: ni él ni sus padres. Lo que este hombre tiene es para que la gloria y el poder de Dios se manifieste en él. Y muchas personas, incluyendo los ciegos, quizás Bartimeo pensó lo mismo. Quizás pensó que toda la gente, y de igual manera lo veían así. Está así porque se equivocó, está así porque pecó. ¿Sabe? La culpa significa que no tenemos oportunidad, que no podremos salir adelante, que estoy así por nuestro pasado, por nuestras familias. La diferencia entre la culpa y la fe es que la culpa siempre va a estar observando la razón por la que nosotros nos encontramos así. La fe nos está diciendo que no hay razón por la que estemos así, pero que siempre hay una salida, y esa salida está en Jesús, está en Él, está en su palabra, está en su presencia, que siempre nos llevará a la victoria en medio de cualquier circunstancia. Pero necesitamos dejar atrás el pasado, dejar atrás la acusación. Pablo decía: ciertamente dejo lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que tengo por delante. Quizás hay alguien aquí que no se ha casado y piensa que ya el tren lo dejó. Quizás hay alguien aquí que se quiere embarazar y no ha podido. ¿Sabe? En Jesús hay un tren que sale un tren a cada rato, a cada rato. A nadie se le ha pasado la oportunidad, a nadie. Solamente creamos en Jesús. Cuando Jesús salió de Jericó, le seguía una grande multitud, y había dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Si el grupo de alabanza pasa, por favor. Había dos ciegos que estaban junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Que recobremos la vista, Señor. Ese debe ser la iglesia de hoy en día. Nos tenemos que unir por las necesidades de los demás. Nos necesitamos unir y clamar al Señor diciéndole: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Habrá circunstancias que nos van a llevar a callar. Habrá situaciones que nos querrán hacer que nos callemos, pero tenemos que ser como estos hombres, y en lugar de callarnos, clamar más fuerte diciéndole: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús está aquí y ha venido para tener un encuentro con usted. Ha venido porque quiere darle una nueva oportunidad de que rectifique que ama a Jesús. Póngase de pie, por favor. Estamos terminando, Padre. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Jesús. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Toca nuestras vidas, Dios. Perdónanos, Señor, si en algún tiempo hemos dudado de ti, Señor. Si te hemos negado, Dios, perdónanos, porque muchas veces con nuestras actitudes te hemos negado. Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, si hemos quitado la vista de ti, Señor, porque los problemas nos han agobiado y hoy nos estamos hundiendo en ellos. Perdónanos, Jesús. Queremos aprovechar la oportunidad que una vez más, Señor, tú nos das para decirte que te amamos.
Te amamos, te amamos. Toca nuestros ojos para que recobremos la vista y veamos como tú ves, Jesús. Toca nuestros labios, Padre, para que hablemos con denuedo tu palabra, Señor. Toca nuestros pies, Señor, y haznos volver al camino. Queremos caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está ungiéndonos en esta noche. Y nos está eligiendo para enviarnos a predicar la buena noticia a los pobres. Nos está enviando para que consolemos a los que están afligidos de corazón. Nos está enviando para que a los que son prisioneros les anunciamos el mensaje de libertad. Nos está eligiendo, Señor, para que anunciemos que este es el tiempo que has elegido para traer salvación a Acapulco, para traer salvación a Ucrania, para traer salvación a Rusia, para traer salvación a las naciones. En el nombre de Jesús. También nos has enviado para consolar a los tristes. Nos has enviado para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Alabe, alabe, alabe al Rey.